cuenta lo que platicamos la clase pasada, que era la parte de la programación orientada a objetos, ¿sale? Entonces, la grabación ya está lista, entonces vamos a iniciar, ¿sale? Les comparto la pantalla. Muy bien, se supone que ya la deben de poder ver. Y entonces, pues, bueno, los que ya tengan ahorita instalado Visual Studio en sus máquinas, por favor, váyanlo abriendo para que lo podamos hacer a la par. Los que no tengan instalado Visual Studio, por favor, vayan poniendo atención. Cualquier duda me preguntan, porque la idea es que pues, nos vayamos familiarizando en cómo trabajamos con Visual Studio. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Pues vamos a hacer 2 ejercicios. Vamos a crear uno usando clases y vamos a crear otro utilizando, digamos, va a ser una copia de dicho proyecto, pero en lugar de utilizar clases como lo vimos en la programación orientada a objetos, vamos a utilizar lo que son, en este caso, archivos DLL o librerías, ¿sale? ¿Esto por qué? Porque recuerden que dentro de las características que vimos del modelo orientado a objetos, una de sus características nos dice que debemos reutilizar componentes, ¿sale? Entonces, una de las ventajas que tenemos al crear clases en modo DDL o librerías es que esas clases posteriormente las podríamos reutilizar en algún otro proyecto, ¿sale? Entonces, el día de hoy vamos a crear esos 2 proyectos. Antes de iniciar, ¿alguien tuvo dudas o problemas con la aplicación que dejamos de tarea? Levanten la mano nada más para ir viendo quién ya la terminó, o más o menos anda como al 50%. En lo que cargo Visual Studio. Ok, Rubén. ¿Quién más? ¿Alguien más ya la terminó o va más del 50%? Ángel, Jorge. Ok, perfecto. Ok. Vamos, 7. Bueno, ok. 8. Bueno, muchas gracias. Vayan bajando su mano. Los demás, cualquier duda que lleguen a tener, por favor háganmela saber. Es importante que hagan las prácticas o los ejercicios, porque recuerden que su proyecto pues es utilizar una herramienta de desarrollo, entonces Visual Studio podría ser una buena opción para poder generar el proyecto, ¿sale? ¿Por qué? Porque recuerden que se los pedí en C#, entonces aquí estamos utilizando programación en C#, ¿sale? Entonces, esta sería una opción, o si quieren hacerlo de otra forma, también es válido, ¿no? Bueno, entonces vamos a iniciar. Ya tengo mi Visual Studio abierto. Entonces, en la carpeta que creamos, que se llama Ingeniería de Software, ahorita solamente tenemos el ejemplo de la clase pasada. Ustedes deberían de tener ya otro, que sería el de la tarea. Entonces aquí vamos a crear una nueva carpeta que se llame, por ejemplo, clases, ¿vale? Listo. Entonces, recuerden, vamos a crear un nuevo proyecto, archivo, nuevo proyecto. Vamos a, en este caso, seleccionar, recuerden, aplicaciones de Windows Form basados en C#. Seleccionamos la carpeta que acabamos de crear, en este caso, ejemplo, clases, y le vamos a poner de nombre el mismo nombre, ejemplo, clases, ¿sale? Y creamos la plantilla. Una vez que ya tenemos nuestra plantilla creada, lo que tenemos que hacer, recuerden, una recomendación cuando trabajamos con este tipo de herramientas, es que nosotros tenemos una parte visual y tenemos una parte lógica, ¿sale? En este caso, la parte lógica es toda la parte de programación que nosotros vamos a estar implementando, y la parte visual, pues, es la interfaz como tal, ¿vale? Recomendación y un tip que les doy cuando construyen ustedes aplicaciones de este tipo o utilizando una interfaz gráfica: primero construyan todo lo que tiene que ver con la parte visual, o sea, digamos cómo queda la interfaz, los elementos, etcétera, y al final creamos la parte lógica. A veces en realizar este tipo de desarrollos con este tipo de lenguajes, el tratar de ir acomodando la parte visual y el código y cómo funciona,
a veces se pierde mucho tiempo por el hecho de estar acomodando dichos elementos, ¿sale? Entonces, lo recomendable es siempre, o nos vamos a la parte visual primero y luego a la lógica, o si ustedes, digamos, de cierta manera prefieren primero crear toda la parte lógica, en este caso toda la parte de programación, y luego enlazar esa programación con componentes visuales, sería la otra alternativa. En mi experiencia, realizarlo de esa forma, realizar primero la parte lógica y luego la interfaz gráfica, de cierta manera puedes llegar a ser un poco más complicado, ¿sale? Entonces, recuerden, aquí ustedes, la forma de cómo programar dependerá de cómo se acomoden o cuáles sean sus habilidades, pero lo que se les haga más sencillo es por donde deberíamos de empezar, ¿sale? Entonces, para este caso, yo voy a empezar primero diseñando la parte gráfica. ¿Y qué vamos a hacer aquí? Pues vamos a seguir con el ejemplo de las operaciones matemáticas. Vamos a, digamos, tomar como referencia la tarea que les dejé y vamos a hacer una aplicación donde vuelva a aplicar las aplicaciones matemáticas, pero la idea es que ahora cada una de las operaciones, por ejemplo, la suma, la resta, la división y la multiplicación, pues se reflejen en una clase. O sea, digamos, no van a estar dentro del código que actualmente tendríamos. ¿Cuál sería el caso? Por ejemplo, yo voy a tener la parte de programación, en este caso la lógica, y aquí normalmente ustedes van a tener todo el código que sería la parte de las operaciones matemáticas. Aquí lo que vamos a hacer es que vamos a crear clases en donde vamos a generar esas, digamos, esas funcionalidades y posteriormente vamos a mandar a llamar esas clases para poderlas utilizar dentro de mi programa principal. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a crear la parte gráfica. Aquí que vamos a necesitar, de una vez podemos jalar los elementos y ahorita los acomodamos. Voy a necesitar dos etiquetas, dos labels. Bueno, en teoría serían tres para el resultado también. Entonces de una vez agrego las tres labels. Voy a necesitar tres cuadros de texto. Entonces, bueno, en teoría voy a reutilizar una label, una más para el resultado y voy a utilizar dos cuadros de texto, dos text box. ¿Vale? Entonces, aquí están los text box, los vamos a agregar, ¿vale? Text box. Y vamos a necesitar, voy a agregar yo tres botones, ¿sale? Son cuatro operaciones matemáticas, pero para este ejemplo lo voy a hacer yo con tres y ya a ustedes les tocará hacer la división, que sería el cuarto botón, ¿sale? Entonces, en mi caso, voy a agregar tres botones, ¿sale? Listo. Este no es. Y tengo mis tres botones, ¿sale? Entonces, ya que tengo los elementos que voy a necesitar, lo que necesitamos ahora es, en este caso, visualizar la parte de lo que serían el nombre de los elementos, ¿sale? Prácticamente personalizar el nombre de las etiquetas, ponerle lo que quiero que digan y darles un nombre para poderlas identificar de forma más sencilla en este caso en nuestro código, ¿ok? Entonces, por ejemplo, estas etiquetas, estas tres etiquetas que tengo acá, no tiene caso que les cambie yo el nombre en la propiedad porque no voy a hacer referencia a ellas en mi código. Entonces, aquí lo único que necesito es cambiarles, en lugar de que digan label, que digan, por ejemplo, número 1, número 2 y, por ejemplo, la palabra el resultado es, ¿vale? Para mostrar el resultado. Y en este label 4, aquí sí vamos a mandar el resultado, ¿sale? Entonces, de entrada, a la label 1 buscamos la propiedad que se llama text y le vamos a poner, por ejemplo, número 1, 2 puntos, ¿sale? Ahora, el texto yo lo veo muy pequeño, entonces podemos cambiarle un poquito el tamaño. Buscamos la propiedad font, acá está. Le damos en el símbolo más y le voy a dar aquí en tamaño, en lugar de 8.25, le voy a poner 12 puntos, ¿sale? Y ahí ya se ve un poquito más grande y lo vamos a acomodar aquí. ¿Listo? Luego seguimos con el número 2, que es prácticamente la segunda etiqueta. Entonces, de igual manera, si quieren de una vez le ponemos el tamaño, 12 puntos, y le cambiamos el nombre. Aquí le vamos a poner número 2, 2 puntos, ¿sale? Listo. Y lo alineamos.
Ok. Ahora vamos con los números, ¿sale? Entonces, por ejemplo, este cuadro de texto le voy a poner de nombre, por ejemplo, aquí arriba, le voy a poner nada más N1. Y si quieren, para que quede de cierta manera formalizado, le podemos poner en el texto, le podemos poner un 0, ¿sale? Listo. Y si quieren, lo podemos alinear a, ¿cómo se llama? A la derecha para que no quede de este lado. Entonces aquí tenemos una propiedad que se llama TextAlign, dice left. Aquí le podemos poner right para que se vaya a la derecha. Y si el texto también lo quieren hacer un poquito más grande, le ponemos font, le ponemos igual 12 puntos y ya quedó nuestro texto, ¿sale? Lo alineamos. Entonces, una vez alineamos este, le vamos a poner las mismas características, tamaño de este 12, tamaño de este 12 también. Le vamos a poner a este el nombre de N2. El primero se llama N1, ajá, este N2. Y en el texto le vamos a poner un 0, ¿sale? Entonces le ponemos, en el text le ponemos un 0 y lo alineamos a la derecha para que quede personalizado, ¿sale? Entonces ya tenemos nuestros dos cuadros de texto, ¿sale? Le podemos cambiar el nombre a, por ejemplo, a nuestro formulario para que en lugar de que diga form 1, le podemos poner en texto. Aquí le podemos poner ejemplo con clases, ¿sale? Y de igual manera, si quieren que el texto también sea un poquito más grande para que no se vea tan pequeño, pues le ponemos aquí en font. Y bueno, aquí sí ya tenemos el 12, pero le podemos poner, por ejemplo, 15. Bueno, no, vamos a regresarlo al 12 como estaba. Listo. Lo vamos a dejar así, ejemplo de clase, ¿sale? Del formulario. ¿Qué más? Necesitamos nuestros botones, ¿no? Entonces vamos a poner nuestros botones. En este caso, nuestros botones solamente van a tener los símbolos de las operaciones matemáticas. Entonces aquí en el botón, en el primero le vamos a poner como nombre más. Y en el texto le vamos a poner el símbolo de más, nada más, ¿sale? Aquí, déjenme ver qué pasó. Ah, no, me equivoqué. No va aquí. Va aquí, en el más. Listo. Está muy pequeño, entonces vamos a cambiarle aquí un poquito el tamaño. Vamos a hacerlo más grande. Vamos a ponerle 16. Ahí está. Y como es, vamos a hacerlo cuadrado para que sea más o menos del mismo tamaño, ¿no? Entonces, de una vez todos los botones los ponemos del mismo tamaño. Listo, y ahora sí, ya los acomodamos. Uno delante del otro, ¿sale? Ahí está. Entonces ahora a este le vamos a poner de nombre menos. Y en el text le vamos a poner el símbolo de menos, ¿sale? Ahora en el que sigue le vamos a poner mult. Bueno, yo le voy a poner mult de multiplicación. Y le vamos a poner una X en el símbolo, ¿sale? Entonces ustedes van a agregar el otro botón que sería el de la división, ¿ok? Listo, entonces ya tenemos parte de nuestro formulario y ya nada más nos falta poner el resultado. Entonces a esta etiqueta, el label 3, nada más le vamos a cambiar el texto y le vamos a poner, por ejemplo, el resultado es, voy a poner un igual y un mayor que para que parezca una flecha y ese va a ser nuestro texto. Y en esta vamos a poner el resultado, ¿sale? Ahora, esta es una etiqueta normal. Vamos a convertirla en un formato como cuadro de texto, que quede como de cierta manera bloqueado. Primero, le vamos a cambiar el nombre. Le vamos a poner, por ejemplo, res, de resultado, ¿vale? En el texto le vamos a poner un 0, ¿vale? Y en este caso vamos a buscar una propiedad que se llama, déjenme la encuentro, que es para cambiar, bueno, le vamos a cambiar el estilo, border style, aquí dice que no tiene ningún estilo, lo vamos a poner en fix 3D, ¿sale? Fix 3D lo que hace es como el efecto de este cuadro, pero ¿qué sucede? Yo no lo puedo cambiar de tamaño, porque ahorita tiene una propiedad que es que se autoajuste al tamaño del contenido.
Lo que vamos a hacer es, vamos a cambiarle ese tamaño, ¿sale? Entonces vamos a buscar, debe de ser, un segundo, déjenme la encuentro. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Máximo tamaño. ¿Dónde está? No. Ah, ya me acordé. Es aquí una propiedad que se llama AutoSize. Aquí está. Autotamaño. Está en activo. Hay que ponerle falso. ¿Sale? Con eso ya aparece, si dan cuenta, los cuadritos para poderle cambiar el tamaño. Entonces ya lo podemos alinear más o menos al tamaño que traíamos. ¿Sale? Y vamos a alinearlo. Vamos a hacerlo así. Y vamos a alinear el texto a la derecha. Entonces, de igual manera, aquí está Text Align. En este caso, como es un cuadro de texto, está alineado en la parte superior izquierda. Entonces, yo lo que voy a poner es que sea en la parte central, pero a la derecha. ¿Sale? Entonces, con eso ya le di un formato. Listo. Entonces, ya está mi formulario diseñado. Esto es lo que va a ver el usuario cuando ejecutemos el programa. Por ejemplo, le damos iniciar. Recuerden que aquí en Visual Studio no es necesario darle guardar. Cuando ustedes inician la aplicación, cuando la arrancan, prácticamente, ¿cómo se llama? Se genera un autoguardado, entonces la aplicación se guarda en automático, entonces ya no es necesario que le den guardar, ¿sale? Entonces, por ejemplo, aquí está mi aplicación, ahorita yo aquí le puedo poner un número, aquí le puedo poner otro número, pero realmente no hace nada. La idea es que cuando yo presione el más, aquí se sume, cuando presione el menos se resten estos números, cuando presione la multiplicación se multipliquen y ustedes van a agregar aquí la división para que se realice la división, ¿sale? Entonces, bueno, nuestro aspecto visual o nuestra interfaz como tal ya quedó programada. Ahora ya podemos irnos a la parte de la lógica. En este caso, vamos a crear lo que son las operaciones matemáticas, ¿sale? Entonces, para ello, antes de crear una funcionalidad de este tipo, recuerden que lo que nosotros hicimos fue crear una clase, ¿sale? O bueno, más bien dicho, el ejemplo lo vamos a hacer como una clase. Si yo le doy clic aquí en el más, me manda el código del formulario. De hecho, aquí arriba dice form.cs. Quiere decir que es la lógica de programación del formulario. Algo que tiene Visual Studio es que toda la programación es orientada a objetos. Si se dan cuenta, este es mi cuerpo principal del programa y al final de cuentas es una clase, ¿sale? Entonces, aquí pues realmente pues, las clases ya se manejan. Aquí lo único que tenemos que hacer es generar clases separadas para tener la lógica de programación separada, ¿sale? Ahora, ¿cómo hacemos eso? Nos vamos al explorador de soluciones. Aquí está nuestro programita, o más bien dicho, los elementos de nuestro programa. Y este es nuestro programa en C, ¿sale? Este programa en C tiene la configuración predeterminada de la aplicación, pero donde nosotros estamos programando es en la parte del formulario, ¿sale? Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Pues necesitamos agregar las clases que necesitamos. Entonces, para ello, en nuestro explorador de soluciones, a este nivel de la solución, ejemplo de clases, le vamos a dar clic derecho y le vamos a dar agregar. Y aquí abajo tenemos agregar una clase, ¿sale? Entonces le vamos a dar clic aquí. Nos aparece el formulario de plantillas. Nosotros podemos agregar todas estas clases que tenemos acá. La que a nosotros nos interesa es esta, una clase sencilla de programación C#. Entonces selecciono esta clase y le pongo un nombre, ¿sale? Por ejemplo, le voy a poner suma y le doy guardar. Listo. Entonces ya tenemos la clase suma de nuestro proyecto que se llama ejemplo clases y la clase se va a llamar suma, ¿sale? Ahora, ¿qué voy a hacer aquí? Pues simplemente voy a crear una función como las han venido programando en cualquier lenguaje de programación, la cual me permita realizar, en este caso, la operación.
Entonces, por ejemplo, aquí dentro de estas llaves, que es de mi cuerpo principal de mi clase se llama suma, voy a crear una función o un método, si lo quieren llamar de esa manera, de tipo público, ¿sale? Recuerden, nosotros vimos que para poder acceder a los elementos de una clase, en este caso mi clase suma, debo de utilizar métodos públicos. ¿Por qué? Porque este método lo voy a mandar a llamar dentro de mi programa principal. Si yo aquí le pongo private, por ejemplo, bueno, vamos a poner todo el código, voy a ponerle public. En este caso me pide un tipo de datos, de qué tipo va a ser mi método, le voy a decir que sea de tipo float, y le voy a poner un nombre, le voy a poner oper, oper de operación, y le voy a poner suma. Abro paréntesis y en este caso voy a mandar unos datos por parámetro. Entonces, ¿qué datos voy a mandar? Voy a mandar un dato float que se va a llamar N1 y voy a mandar otro dato float que se va a llamar N2, que serían los números que voy a utilizar. Abro, cierro llaves porque va a ser el cuerpo de mi función o de mi método. Y en este caso voy a generar la lógica aquí. Voy a crear una variable tipo float que se llame resultado. Y de una vez la voy a inicializar. Le voy a poner, en este caso, que se inicialice en 0. ¿Vale? ¿Qué más voy a hacer? Pues simplemente mi operación matemática. A res le voy a asignar lo que reciba del parámetro 1 más el parámetro 2 y en este caso sería lo único. ¿Sale? ¿Qué más? Voy a, en este caso, a generar un return, porque como estoy definiendo una función de tipo público, de tipo flotante, quiere decir que este método o esta función tiene que regresar un valor. Si se daban cuenta, si yo no puse la palabra return, aquí arriba me marca un error. ¿Por qué? Porque me dice que la función es de tipo flotante y en este caso necesitamos retornar el valor de ese tipo. Entonces, en este caso, voy a retornar con la palabra return la variable resultado, ¿sale? Que sería la operación matemática que hice acá, ¿sale? Y esa es la lógica, por ejemplo, de mi clase suma. Voy a de una vez a crear las otras clases, voy a copiarme esto. De una vez me voy al explorador de objetos, clic derecho, agregar, agrego otra clase, una clase de tipo C# y le vamos a poner ahora de nombre resta, ¿sale? Le agrego. Si se dan cuenta es prácticamente lo mismo, aquí simplemente el nombre de la nueva clase ya es un nombre diferente. Los agrego acá, voy a copiar la función que yo tenía y en este caso le voy a cambiar el nombre. Aquí muy importante, aunque sean clases separadas, lo recomendable es que tengamos nombres diferentes. Puede funcionar con el mismo nombre si solamente le hubiera yo puesto operación, porque a final de cuentas la vamos a mandar a llamar a través de esta clase, pero más adelante, ya cuando generemos programas o construyan programas algo complejos, ese mismo nombre les puede causar conflicto, ¿sale? Entonces, en este caso, lo vamos a manejar con nombres diferentes. Entonces, esta va a ser la operación resta. Todo lo demás es lo mismo porque estos son lógica local, entonces no me afecta. Y en este caso, la única diferencia es que le vamos a poner un menos, ¿sale? Entonces, ya tengo mi segunda clase. Entonces, de una vez agregamos la tercera. Agregar clase de tipo C, le vamos a poner multi. Multi de multiplicación, le damos a agregar. Nuevamente me acaba de generar la clase, le agrego el código, le cambiamos el nombre y le vamos a poner multi. Y aquí pues va a ser una multiplicación, ¿sale? Listo. Ahora, ¿qué sucedió? Yo ya tengo 3 archivos separados, suma, resta y multiplicación, que son clases independientes. En mi explorador de objetos, aquí está la suma, aquí está la resta y aquí está la multiplicación. Y la de parámetros generales de mi solución. Y aquí está el formulario, ¿sale? Entonces, ahorita ya tenemos esas clases creadas. Están en archivos separados, ¿ok? Ahora, vamos a agregarlas a nuestro código, ¿sale?
por ejemplo, nos vamos a nuestro formulario, que es en donde estamos trabajando. En este caso vamos a crear nuestra lógica de programación, ¿sale? Entonces, por ejemplo, nosotros teníamos en el diseño, yo voy a crear la lógica en el botón clic, ¿vale? Entonces, en el botón clic, que se llama más, aquí está el evento clic del botón, que es cuando yo le presione al botón, voy a generar la siguiente operación. En este caso, necesito generar una variable para poder trabajar con mis clases. Recuerden, cuando nosotros creamos una clase, nosotros tenemos que crear una variable que va a ser un objeto del tipo de la clase, en este caso del tipo resta, del tipo multiplicación o multi o del tipo suma, ¿vale? Entonces necesitamos crear ese objeto. ¿Cómo lo creamos aquí? Vamos a crear una variable del tipo de datos suma, ¿vale? En este caso le voy a poner upper, punto y coma. Esta variable de esta manera va a ser un objeto, pero lo necesito instanciar. ¿Qué quiere decir? En este caso, este objeto está tomando las propiedades de suma. ¿Quién es suma? Es mi clase que es este código, ¿sale? Entonces, prácticamente esa variable va a tomar esta lógica. Pero para que pueda funcionar, yo la necesito instanciar. Entonces, para eso genero upper, que es mi variable, que va a ser igual a un nuevo objeto. Le ponemos new. ¿De qué? De suma, cierro y abro paréntesis, punto y coma. Con esto le estoy habilitando a esta variable que prácticamente internamente tenga esta lógica. Si yo aquí agrego varias funciones, yo puedo acceder a esas funciones a través del nombre del objeto. Prácticamente este objeto que se llama upper es de tipo suma, que es un nuevo objeto. En automático está construyendo o se está construyendo con este código, ¿sale? Si yo agrego otra función, por ejemplo, suma 2, y agrego otra más, por ejemplo, suma 3, en automático, cuando yo construyo el objeto upper de esta manera, ese objeto ya tiene o puede acceder a estos tres métodos, ¿sale? Simplemente basta con indicarle qué método es el que voy a utilizar y de esa manera es como funciona, ¿sale? Entonces, por ejemplo, voy a quitar esto, nada más voy a dejar una sola operación, que es la operación suma, y entonces en mi código pues ya tengo instanciada mi objeto, bueno, ya tengo construido mi objeto, entonces ya puedo trabajar con él, ¿vale? Entonces, ¿qué voy a hacer? Necesito de alguna manera recuperar los valores que tengo en estos cuadros de texto, ¿vale? En este caso en N1 y en N2. Es más, para no causar conflicto le voy a cambiar el nombre. Le voy a poner D1 como si fuera dato, porque en las funciones estoy ocupando N, para que no cause confusión. No pasa nada, se puede utilizar, pero nada más para que a nivel programación diferencien lo que voy a mandar a llamar del formulario con lo que estoy mandando como parámetros, ¿sale? Entonces, nada más por eso les cambié el nombre, para que sean diferentes. Entonces, necesito crear una variable, ¿sale? Entonces, voy a crear, por ejemplo, una variable de tipo float, que se llame, por ejemplo, dato1. Esto lo voy a copiar 2 veces más, porque necesito otras 2 variables. Necesito el dato2 y necesito el resultado, ¿vale? Ya tengo 3 variables del mismo tipo, de tipo de datos float. Entonces ahora necesito recuperar los valores que tengo en mi formulario. En este caso, lo que tengo en este cuadro de texto y lo que tengo en este cuadro de texto. ¿Ok? Entonces, ¿cómo le hago? Pues simplemente a mi variable dato1 le voy a asignar, en este caso, d1.text. ¿Por qué? Punto y coma. Porque es el cuadro de texto que yo tengo acá. Entonces, ¿qué quiere decir? Que le voy a asignar lo que tenga, en este caso, el cuadro de texto y se lo voy a asignar a esta variable. Ahora, aquí me está marcando un error. ¿Por qué me marca un error? Porque recuerden que todo lo que ustedes tengan en un entorno gráfico siempre va a ser considerado texto. En este caso, yo no puedo realizar operaciones matemáticas con cadenas de texto. Lo que tengo que hacer es prácticamente hacer un parseo
o hacer una conversión de tipo de datos, ¿vale? Entonces, en este caso, ¿cómo le hacemos? Entonces, nos regresamos al código y hay una función que se llama, por ejemplo, se llama parse. No, mentira, se llama float. Vamos a ponerle float. El tipo de datos, float, punto. Y el tipo de datos float tiene algunas características. Estas características que les aparecen en la lista son las que podemos utilizar. Entre ellas hay una que se llama parse, que es esta, ¿vale? ¿Qué hace esta función? Simplemente convierte una cadena de texto o convierte un tipo de datos, una variable, la puede convertir al tipo de datos que lo está llamando, que en este caso sería de tipo flotante. Con la única restricción que los datos que tenga esa variable o ese elemento del formulario no contenga caracteres, porque aquí estoy convirtiendo a tipo flotante. Si yo, por ejemplo, aquí le pongo una letra A cuando esté ejecutando, tengo que generar la lógica para evitar que me marque un error de tipo de conversión. ¿Por qué? Porque una letra no se puede convertir a tipo flotante, ¿vale? Entonces, de momento voy a utilizar esto. Voy a poner parse, abro paréntesis y cierro paréntesis, ¿sale? Si se dan cuenta, con eso yo ya no tengo el error, ¿no? Entonces, esto mismo lo voy a copiar. Ahora voy a traerme el dato 2, que sería del cuadro de texto que se llama D2, ¿sale? Ahora ya tengo los datos aquí. Entonces, ahora simplemente me falta aplicar la operación. Entonces, ¿qué voy a hacer? A mi variable resultado le voy a asignar, bueno, sí, le voy a asignar mi objeto que se llama oper. Y en este caso le voy a poner un punto. Con ese punto accedo a algunas funciones que tiene ese objeto. Cuando yo construí el objeto, heredé de esta clase suma algunas características. Y esas características son las que puedo ver cuando yo le pongo el punto. Si se dan cuenta, aquí aparece opersuma, ¿sale? Opersuma, ¿cuál es? Es mi función pública que tengo acá. Si yo agrego otra más, por ejemplo, lo que teníamos, opersuma 2, ¿qué va a pasar? Cuando yo le ponga el punto, ahora tengo las dos operaciones que están en mi clase, opersuma y opersuma 2. En este caso voy a utilizar opersuma, ¿vale? Me regreso a la clase, voy a quitar esta que agregué. ¿Y qué tiene opersuma? Pues opersuma es una función o un método que recibe dos parámetros, los cuales les va a aplicar una operación y esto va a retornar un valor que sería prácticamente esta operación matemática. Entonces aquí, por ejemplo, opersuma, que me hace falta, me hace falta agregar lo que son los dos elementos o los dos datos que necesito. ¿Cuáles son? Pues es dato 1 y dato 2, ¿no? Entonces simplemente aquí le pongo dat1, coma, dat2 y al final le pongo un punto y coma. Con el nuevo agente, Listo. Entonces, ya que tengo esta función, ¿qué es lo que me genera? Esta operación, o más bien dicho, esta llamada a esta función o este método del objeto oper, que retorna, pues retorna un valor, que es en este caso esta variable, ¿sale? ¿Dónde está la suma? Aquí está la suma, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Pues simplemente todo esto, me va a retornar la operación matemática que se va a guardar en resultado, ¿ok? Y ahora, ¿qué me falta? Pues simplemente mandar este resultado a mi formulario, que en este caso sería a este cuadro de texto que le pusimos res. Entonces, en este caso, simplemente le pongo res punto text, porque es un cuadro de texto, un text box de mi formulario, y le voy a asignar resultado. En este caso me marca un error. Si yo le pongo punto y coma, me marca un error. ¿Por qué? Porque esta variable es de tipo flotante y mi cuadro de texto pues es un texto como tal, ¿no? Entonces ahora lo tengo que convertir a una cadena de texto. En este caso utilizamos una función que se llama toString,
toString. Y como es función, abrimos, cerramos paréntesis, y eso sería prácticamente todo. Si yo ejecuto el programa, vamos a ver que funciona. Entonces ya aquí está mi cuadro. Aquí, por ejemplo, le voy a poner un 5 y aquí le voy a poner un 15. ¿Vale? Si presiono el botón más, aquí está, valor 20. Si presiono menos, ahorita no hace nada, multiplicación no hace nada, y pues el más simplemente hace la suma de estos dos valores. Y aquí le pongo un 9, por ejemplo, le pongo más, me dice que son 24. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Pues ya está funcionando mi operación matemática, pero mandando a llamar un objeto a través de una clase. Entonces, esto es programación orientada a objetos, ¿vale? Así es como lo trabajamos y nuestras clases están de manera independiente. ¿Dudas, preguntas hasta acá? No, profe. ¿No? Bueno, entonces, ahora, adelante. ¿Cómo le hizo para conectar el botón con la función? O Nada sea, más con ahí el esto, más, aquí, cómo está como tipo asignado. Ajá. nada más con esto. O sea, por ejemplo, yo aquí tengo mi formulario, le doy doble clic al botón y me genera una función. Es esta función. Esta función es la del botón, que se llama más quién es el nombre de mi botón. Mira, si le doy clic aquí, me voy acá, aquí dice más. ¿Vale? Entonces, todo esto es mi función del botón. Mira, por ejemplo, vamos a hacer el de la resta. Le doy doble clic a la resta y me genera esta línea de código. ¿Vale? Mi botón se llama menos y tiene la función clic. La función O sea, clic es cuando le presionamos al botón. Ahora, ¿qué es lo que hicimos? ¿Cómo enlazamos la clase? Por ejemplo, el funcionamiento de la clase suma, lo estamos haciendo con esto. Yo genero una variable dentro de esta función, en este caso del botón más, que se llame oper de tipo más, y con esto le asigno la función de la operación matemática. Y ya simplemente aquí aplico las operaciones. Y aquí mando a llamar la operación suma que está en la clase. ¿Vale? No sé si con eso ya quedó un poquito más claro. Así es como enlazamos ese funcionamiento. no pasa nada si eso mismo lo escribe uno mismo. ¿Cuál? ¿Cuál parte? O sea, la de private void menos clic, o sea, todo eso si lo hacemos a mano, ¿hay problema? No hay problema, pero es lo que les decía. Por ejemplo, yo lo que hice fue primero hacer el diseño de la interfaz, ¿no? O sea, yo diseñé la interfaz y a cada elemento que voy a utilizar en mi código le puse un nombre, ¿sale? En este caso a este botón le puse el nombre de, aquí dice name, le puse dato 1 o bueno, D1, a este le puse D2, a este botón le puse de nombre más, a este le puse de nombre menos y a este le puse de nombre mult, ¿sale? ¿Qué es lo que estoy haciendo cuando hago trabajo de esta forma? Es que directamente de la interfaz gráfica, al darle doble clic, en automático me manda al nombre de mi objeto con el evento clic. Lo que tú estás diciendo es, ¿qué pasa si yo escribo esto a mano, no? Funciona, pero posteriormente cuando crees la interfaz, tienes que buscar al objeto al cual le vas a asignar este nombre, ¿no? Por ejemplo, si yo creo, por ejemplo, mi botón, este se llama mult, ¿sale? Entonces, por ejemplo, yo aquí abajo podría yo poner private void mult-click, abro paréntesis, le voy a decir que es un objeto que está, en este caso va a estar en mi formulario y le voy a agregar el evento events en su argumento y le voy a poner una variable, ¿sale? Abro y cierro llaves, ¿sale? Y si te das cuenta, no me marca ningún error. ¿Por qué? Porque ya tengo en mi formulario un objeto, que en este caso es este botón, que tiene el nombre de mult. ¿Qué hubiera pasado si yo le hubiera puesto multi? En este caso, si te das cuenta, quedó remarcado. ¿Qué quiere decir? Me dice, la lógica es correcta, pero este objeto no lo puedo encontrar en tu parte gráfica. Yo tendría que crear un nuevo objeto. Por ejemplo, voy a agregar un nuevo botón.
Y a este botón le voy a poner de nombre multi. Ahí está. Entonces me regreso al código y en este caso todavía no lo está reconociendo. ¿Por qué? Porque prácticamente el botón lo agregué después, pero aquí arriba ya me aparece el evento, ¿sale? Entonces, lo que les decía en un inicio, hay dos formas de trabajarlo. Uno, que es la más sencilla, creas la interfaz gráfica y luego sobre la interfaz gráfica vas creando el código. O la otra, creas el código como tal y luego tienes que enlazar estos elementos o estos objetos a un elemento del formulario. ¿Por qué? Porque si no, no lo vas a poder utilizar. ¿Vale? Entonces, no sé si quedó claro la explicación. Sí, profe, muchas gracias. ¿Sí? Perfecto. Entonces, estábamos con el botón menos, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que hice? Le di clic aquí al botón porque ya existe y me creó esta función, ¿sale? Entonces, sin problema aquí, ¿qué es lo que necesito hacer? Pues realmente necesito un código similar a este, ¿sale? Entonces puedo copiar esto, lo pego acá abajo. Ahora, la única diferencia, yo ya no voy a mandar a llamar a la clase suma. ¿Por qué? Porque esta hace como tal la operación de la suma. Aquí necesito hacer la operación de la resta. ¿Dónde está la resta? Está en la clase que se llama resta en esta clase, ¿sale? Entonces, necesito ahora mandar a llamar a esta clase y crear un objeto de este tipo. Entonces, ¿cómo lo creo? Pues simplemente aquí le cambio el nombre, le pongo resta. Y aquí, pues si se dan cuenta, como esta función o este objeto no se puede construir de esta clase, por eso me marca el error. ¿Por qué? Porque resta, el nombre de la función, es como tal resta, ¿sale? Entonces aquí le voy a cambiar simplemente a resta y ya con eso quedó, ¿sale? Ahora, ¿dónde más me marca un error? Aquí, en el método. ¿Por qué? Porque la clase resta, su método se llama operResta. No tengo ninguno que se llame operSuma, como está aquí. Pero ¿qué pasa si yo tuviera un método operSuma? Por ejemplo, voy a copiar este. Lo pego acá y a lo mejor le pongo operSuma, ¿vale? Grabo y ¿qué va a suceder? Aquí ya no me marca error. ¿Por qué? Porque operSuma sí existe. ¿Qué quiere decir? Que este objeto que estoy construyendo ahora de tipo resta tiene dos métodos. Voy a copiar esto, le pongo un punto y aquí está, operResta y operSuma, ¿vale? Entonces, de esa manera es como podemos trabajar con lo que sería, en este caso, las clases y los objetos. En este caso va a ser oper.resta, ¿vale? Y en mi clase resta voy a quitar esa clase que agregué la suma, ¿vale? De esa manera quedamos y listo. Ahora, si notan algo en mi código, por ejemplo, estoy utilizando esta misma variable, aquí arriba y aquí abajo. Bueno, aquí arriba y aquí abajo. No me va a marcar ningún error, por ejemplo, si yo lo corro. Y aquí le pongo, por ejemplo, 5 y le pongo 15, el mismo ejemplo que teníamos. Aquí me da 20, aquí me da menos 10, ¿vale? Entonces están funcionando ya la suma y la resta. ¿Qué pasa aquí? Yo tengo el mismo nombre de la variable, pero no me causa conflicto porque están dentro de una función. Entonces, estas variables son de tipo privado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que solamente pueden ser utilizadas por esta función. Y aunque aquí tengo las mismas variables, realmente son también de tipo privado, ¿sale? Entonces, quiere decir que puedo declararlas con el mismo nombre y no me causa ningún error porque están dentro de la misma función, ¿sale? Bueno, de funciones diferentes. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con estas tres variables? Estas tres variables son prácticamente las mismas que tengo acá. Entonces, en pocas palabras, yo estoy haciendo doble declaración. Otra de las características que tiene la programación orientada a objetos es que yo tengo que ver la parte de la optimización de codificación. Entonces, por ejemplo, estas líneas de código son las mismas que están aquí arriba, ¿no? Y si yo agrego, por ejemplo, la otra función, por ejemplo, la multiplicación, digamos, copio nuevamente este,
Lo pego acá adentro. Y ahora va a ser de tipo mult. Aquí sí se llama mult. Multiplicación. Se llama multi. Entonces tipo multi. Aquí está. Aquí ahora va a ser de tipo multi. Y aquí la operación se llama oper. Multiplicación se llama oper multi. ¿Vale? Entonces aquí le ponemos oper multi. Listo. Y ya tengo la multiplicación también. Ya estoy mandando a llamar la multiplicación aquí con la declaración de la variable. Y aquí estoy mandando a llamar el método que hace la multiplicación. Nada más para verificar, probamos la aplicación. Ponemos 5, ponemos 15, se hace el 20, menos 10, 75. ¿Sale? Entonces ya están funcionando las tres operaciones. Pero a lo que iba nuevamente, a lo que les decía hace rato, por ejemplo. Estas tres líneas de código son las mismas que están aquí abajo. Y estas son las mismas que están aquí abajo. ¿Vale? Entonces, ¿qué puedo hacer para optimizar el código? Pues en lugar de hacer esta declaración de manera local, la puedo pasar aquí arriba. Arriba prácticamente de mi formulario. O sea, después de la clase principal que es esta, puedo declarar aquí mis variables. Entonces aquí las pego. Pero ahora, ¿qué pasa? Necesitaría yo quitarlas de las demás funciones, porque aunque no me marca ningún error, digamos, esta es una variable global, ya la estoy declarando, y aquí mismo estoy declarando la misma variable, pero ahora de manera local. No me va a marcar conflicto ni error, pero como les decía, cuando hagan programas un poco más complejos, puede que ese tipo de programación les cause conflictos, ¿no? Entonces aquí lo correcto es, si todas estas son las mismas, pues ya no tengo caso que yo las tenga acá, simplemente las quito de mi código, ¿vale? Y listo. Entonces, si se dan cuenta, ya estoy optimizando código y estas ya las tengo como declaraciones globales. Ahora, esta parte no la podría yo quitar. ¿Por qué? Porque este evento va a funcionar cuando yo le dé clic. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo presiono el botón, a nivel programación se ejecuta esta función y en este caso ejecuta este llamado. ¿Qué pasa si esto lo paso a modo global? O sea, digamos que yo lo saco de aquí también. Es probable que como este se carga, digamos, esta función se carga cuando se abre la ventana, ya no se vuelva a recargar. ¿Qué quiere decir? Que si yo cambio aquí el valor, probablemente no tome ese valor porque no se está recargando todo el formulario. Porque cuando yo presiono el botón, lo único que se ejecuta es esta función. Por eso es que estas las dejo aquí adentro. ¿Por qué? Porque necesito que cada vez que se presione el botón, recupere lo que tenga estos cuadros. ¿Vale? Si yo quisiera pasar esto de manera global, aquí adentro tendría que hacer un método para que mande y actualice las variables con lo que tiene en ese momento el texto. Pero son más líneas de código, entonces ¿para qué me complico? Mejor esto sí lo dejo dentro de cada función. Al igual que esta, ¿vale? Esta tampoco la puedo quitar porque está relacionada con esta declaración global. Si yo sacara esta variable, la variable oper, de modo global, tendría yo que generar tres variables de tipo operación, una para la suma, una para la resta y una para la multiplicación. Entonces realmente sería más código. Entonces, por esa razón, esto lo dejo acá y se reutiliza en cada una de las funciones. ¿Sale? Y eso sería prácticamente todo. ¿Sale? Entonces, ahorita de optimización de código, nada más sería sacar las variables que estaban de manera local a manera global. ¿Sale? Y con eso, si yo vuelvo a ejecutar, la aplicación va a funcionar igual. Si yo le pongo 5, le pongo 20, la suma son 25, la resta son 15 y la multiplicación son 100. ¿Sale? Ah, bueno, ahí voy otra vez. Lo vuelvo a ejecutar. ¿Qué pasa? Si yo pongo una letra, por ejemplo, si pongo una letra A en lugar de un número, presiono, aquí ya como que se trabó y me marca un error. Este error, ¿por qué se generó? Porque aquí cuando estoy haciendo un parse, recuerden que lo que les decía, en este caso la función parse lo que hace es que toma el tipo de datos que se está mandando a llamar
y lo convierte o lo trata de convertir a ese tipo de datos. ¿Qué pasa con este cuadro de texto? Que tiene una letra, entonces no la puede convertir como tal. Si yo le doy aquí en el error, me dice existe una excepción de tipo de datos, simplemente no se puede realizar la conversión, ¿sale? A grandes rasgos es lo que dice. Entonces, ¿qué necesitaría yo hacer? Necesitaría yo aplicar una lógica de programación para que antes de hacer la conversión yo valide que lo que tengo acá es prácticamente un número. Si yo tengo otro valor, pues simplemente ya no ejecuto esta parte de programación y lo que tendría yo que hacer es mandarle un mensaje al usuario diciéndole que hay datos incorrectos en el formulario, ¿vale? Entonces, eso es lo que tendríamos que hacer. Lo mismo va a pasar con la división. ¿Qué pasa si yo divido por 0? Prácticamente, si no le pongo la protección, me va a marcar un error similar. En este caso me va a marcar error división por 0. Lo que tenemos que hacer es validar que efectivamente no sea un 0 el denominador y que la división se pueda realizar. ¿Sale? Caso contrario, le mandamos un mensaje al usuario que diga división por 0. ¿Y eso por qué lo protegemos? Recuerdan que la clase pasada hicimos el ejemplo de los ejecutables. O sea, normalmente ustedes tienen su solución, su código fuente, hacen su programa y a final de cuentas ustedes deben de compartir, vamos a ponerle aquí, el ejecutable. O sea, por ejemplo, yo aquí me voy, busco el ejecutable, que sería este programita, ¿sale? Entonces, por ejemplo, este programa yo lo copio, me voy al escritorio, por ejemplo, y aquí, bueno, vamos a crear una carpeta que no tengamos, mis documentos, en documentos, ¿sale? Entonces aquí la pego, ¿vale? Entonces digamos que este programita incluso se los puedo compartir a ustedes, que es el ejecutable, y ustedes simplemente lo ejecutan y ahí está su, en este caso, operación, bueno, su programa, ¿no? Entonces aquí le pongo un 8, le pongo un 6, la suma, la resta y la multiplicación, ¿sale? Entonces así funcionan los programas, ¿sale? Entonces, ¿qué pasa si yo aquí pongo una letra? Pues el programa marca un error, ¿vale? Aquí simplemente me dice salir. Entonces nosotros no debemos de crear programas que generen errores. Nosotros debemos de proteger nuestros programas para que de ninguna manera marque un error, ¿sale? ¿Dudas? ¿Preguntas? No, profe. ¿No? Bueno, ok. Entonces, son 8:30. No nos va a dar tiempo que hagamos el ejemplo de, digamos, es un ejemplo similar, pero ahora lo vamos a hacer con archivos de DLL. Entonces, ese lo vamos a dejar para la siguiente clase. ¿Qué les voy a dejar ahorita en la media hora que quede? Pues que ustedes terminen este programa. Prácticamente agregar el botón de la división. En este caso, agregar la división. Programarla, o sea, crear su clase, en este caso la clase división. Agregar la lógica de programación a la división con la restricción o la protección de la división por 0 para que no marque error división por 0. Generan aquí la lógica de programación para el botón división y van a buscar o van a agregar la protección para que no me marque un error si yo pongo una letra en alguno de estos cuadros de texto, ¿sale? Eso es lo que van a hacer ahorita en lo que queda de la media hora. Si no lo terminan, ya lo hacen con calma. Les voy a poner en Teams, en este caso, la tarea, bueno, el trabajo, para que una vez que lo terminen, me suban el programa ejecutable, ¿sale? El programita.exe. Si les marca un error, digo, para que no les marque un error Teams, este lo pueden comprimir, pueden mandar a zip. Bueno, yo lo voy a poner en RAR, o sea, genero el archivo RAR y subo este archivito, o simplemente le cambian la extensión. Si tienen el ver extensiones, por ejemplo, aquí dice ejemplo. Me pongo la lupa para que sea un poquito más grande. Por ejemplo, aquí dice ejemplo clases.exe. Yo lo que podría hacer sería cambiarle la extensión. En lugar de exe, le pondría txt. Le digo que sí, que guarde el cambio.
Y entonces ya se los pone como un cuadro de texto, digo, como un archivo de texto. Este ya no debería de tener problemas para que lo suban a Teams. Entonces pueden hacerlo de esas dos formas. Le cambian la extensión o comprimen el archivo, lo que se les haga más fácil. ¿Sale? Ahora, si ustedes no tienen la propiedad de ver las extensiones, se van a su carpeta opciones de cualquier ventana de Windows, la opción ver, y aquí abajo hay una opción que dice ocultar extensiones de archivos. ¿Dónde está? Aquí. Ocultar extensiones de archivo para los tipos de archivos conocidos. Entonces, ustedes si no ven las extensiones, es que tienen la palomita aquí. Por ejemplo, si la tuvieran así, ustedes ya no ven las extensiones, solamente ven los nombres de los archivos. Pues simplemente váyanse a la opción, en este caso en cualquier ventana de Windows, se van a las opciones de carpeta, se van a la pestaña ver y buscan en la parte de abajo ocultar extensiones de archivos de todo tipo. Ya, con eso ya pueden ver las extensiones, ¿sale? Entonces, les creo la tarea de una vez, ahorita cerrando la sesión, para que puedan subir esta tarea completa ya con la operación de la división y con la protección de que no marque error si pongo una letra y que no marque error si tengo una división por 0, ¿sale? Esa va a ser su tarea de ahorita, digamos, para que la terminen. Y con calma, para entregar antes, a más tardar el día 13 de septiembre, van a tener que crear una aplicación, pero que se parezca a la calculadora de Windows, ¿sale? A lo mejor no van a tener muchos elementos, a lo mejor esta parte del menú no la tienen, van a tener que generar la pantallita, así como se ve, los botones, así del 0 al 9, el símbolo, bueno, la función de más menos, el símbolo de punto y las operaciones tradicionales, división, multiplicación, resta, suma y el símbolo de igual, ¿sale? Estas que están aquí arriba, las de funciones, retroceso, borrar pantalla, porcentaje y todo lo demás, eso ahorita no lo pongamos, ¿sale? Simplemente una calculadora básica que se parezca a esta de Windows, o sea, prácticamente cuando yo corra el programa, la aplicación debería de cargar una calculadora que se parezca a la de Windows, nada más con estos botones, con estos de aquí abajo, con las operaciones normales, las sencillas, y en este caso la pantalla, ¿sale? Todo lo demás no es necesario que lo pongan. Si lo quieren poner y lo quieren agregar, adelante. Yo solamente voy a calificar con que la calculadora funcione, que se vea, esta parte de aquí arriba, la de la segunda pantallita, no, simplemente que se vea el resultado. O sea, yo, por ejemplo, 63 más 3, o sea, no es necesario que se vea aquí arriba este numerito, simplemente con que me aparezca el resultado, ¿sale? Entonces, con eso, la calculadora se las tomo como correcta. Ya si le quieren, como les digo, agregar más elementos, adelante, lo pueden hacer, no hay ningún problema, pero yo me conformo con la operación, la calculadora sencilla, ¿sale? De igual manera, esta va a ser para el viernes 13. Bueno, sí es viernes 13 de septiembre, para ese día, ¿vale? ¿Dudas? ¿Preguntas? Ninguna. ¿Ninguna? Bueno, entonces, dejamos hasta aquí la sesión entonces y nos vemos la siguiente clase. La siguiente clase hacemos el otro ejemplo, que es con sesiones, con DDLs. Y con eso estaríamos terminando prácticamente, no nos déjenme ver el calendario. Entonces sería el viernes que tendríamos ese ejercicio y la próxima semana sería la semana antes del examen. Entonces, probablemente el miércoles tengamos clase, que veríamos un tema que es lo de ingeniería inversa. En este caso vamos a explicar qué es, cómo funciona y les pongo un ejemplo de cómo lo podríamos implementar. Y el viernes probablemente no tengamos clase, les deje yo las horas de clase para que terminen sus programas. ¿Por qué? Bueno, sus ejercicios y sus tareas. Porque desde la próxima semana a la siguiente tenemos nuestra evaluación. Entonces, el día miércoles tendremos un examen
Todavía no sé cómo se los voy a aplicar. Déjenme, le pienso cómo les aplico el examen teórico. Y el viernes, pues les dejaría, aparte de que tienen que entregar sus trabajos y sus tareas, probablemente les deje un ejercicio que sería como la parte del examen práctico. ¿Sale? Entonces, ¿dudas, preguntas con eso? Bueno, Sí, profe. si no hay dudas, nos vemos la siguiente clase. Que tengan una excelente tarde. Y si se llegan a atorar en el programa en algo, me escriben por Teams y les voy orientando cómo lo pueden resolver. ¿Sale? Entonces, que tengan buena tarde y ahorita en un momento les subo las dos tareas a Teams para que tengan ya el apartado en donde subir sus trabajos. ¿Ok? Que tengan buena tarde. Profesor, Adelante. bueno, lo que pasa es de que cuando copio y pego el punto exe en otra parte no abre por ninguna manera. Ok. Hay dos exe. Uno que se llama, a ver, les pongo la lupa. Cuando ustedes generan una solución, les genera dos archivos .exe. Este, que dice nada más el nombre de su programa ejemplo clases, que es en mi caso .exe, esa es la aplicación final. Hay otro, que es el de aquí abajo, que tiene bsshot, bueno, B chica, shots, que este es para que se haga una publicación en un servidor. Probablemente estás ejecutando este. Este, si tú lo ejecutas, no hace nada, no abre nada. ¿Ya viste? No, sí es el primero el que me mostró. ¿No abre nada? No, en la misma carpeta sí abre, pero cuando lo copio y lo pego a otra o para enviarlo, no abre. Cuando creaste tu proyecto, a ver, nada más hay un tema. Cuando creamos tu proyecto, tiene que ser un proyecto de este tipo. Aplicaciones Windows Phone sencillo. Si estás usando Visual Studio 2022, hay algunos que son con clases y entonces sí necesitamos algunos archivos adicionales, que es precisamente el ejemplo que vamos a hacer en la siguiente clase. Vamos a crear archivos DLL y entonces para que funcione el ejecutable hay que pasar esos archivos DLL que son el complemento. Probablemente en tu caso seleccionaste aplicaciones de Windows Phone, pero tenía alguna otra dependencia. Entonces, para que te funcione el programa, aquí adentro debe de haber algo más, que es lo que tienes que pasar junto con tu archivo ejecutable. Para este caso hay dos formas. Una, identifica qué son los archivos que te faltan y tendrías que copiarlos a otra carpeta para que funcione. O vuelve a hacer el código, o sea, digamos, guarda esta versión que tienes, vuelve a generar un nuevo proyecto y nada más lo único que haces es ir copiando los códigos porque es lo mismo. Pero asegúrate que el proyecto que creaste sea de tipo aplicaciones de Windows Phone solito. O sea, si tiene .NET con clases, con DDLs, con librerías, probablemente ese es el tema que te está causando conflicto. Ok, gracias. ¿Alguna otra duda, pregunta? No, muchas gracias. Ah, perfecto. Bueno, si ya no hay más preguntas, entonces, adelante, adelante. Con respecto a la asignación ahorita del trabajo dijo que voy a asignar ahorita para la actividad que ahorita estábamos haciendo, pero según yo ya había dejado la asignación para hoy, pero para las 12. Entonces, ¿es la misma o va a ser diferente? No, la de hoy era la que hicimos la clase pasada, ¿no? A ver, déjame reviso las tareas. A ver, ingeniería de software, tenemos... Ajá, es que... A ver, déjame la abro y se las muestro. Espérame. Ajá, mira. Aquí está. La clase pasada hicimos un ejemplo de cómo hoy familiarizarnos con las operaciones matemáticas. La que hicimos hoy es muy similar, pero la de la clase pasada era que hicieras un formulario como la imagen que estás viendo. Tenías tus dos cuadros, igual tenías que aplicar la validación para que no pudieras poner letras, como está en el ejemplo, pero en este caso utilizábamos radio buttons, ¿sale? En este caso, tú marcabas qué operación ibas a hacer y le dabas a ejecutar. Y aquí
Bueno, tenías el botón y aquí se mostraba el resultado. Es muy similar al ejemplo que hicimos hoy. Nada más que lo que cambiamos es, en lugar de tener radio button, pusimos botones, ¿sale? Esta es la aplicación que está la tarea, la que tenías que hacer, que era para el día de hoy, ¿sale? La que voy a subir hoy es similar a esta, pero ahora sí es con el diseño que hicimos aquí, que es este diseño, pero le vas a agregar la división. Pero aquí la diferencia es que aquí creamos clases. El ejercicio anterior era todo en el mismo código. ¿Qué quiere decir? Que aquí dentro de tu código del formulario, aquí están las operaciones matemáticas, ¿vale? Entonces, esa es la tarea para hoy. Perfecto, gracias. ¿Sí? ¿Alguna otra duda, pregunta? Yo tengo una pregunta, maestro. Adelante. ¿Cómo hacemos, cómo me explico, cómo hacer el llamado a un texto? Por ejemplo, en C++ para enviar un mensaje se usa la función code. ¿Cuál sería como el más relacionado para en C Sharp? En C# debes de tener un objeto que se llama MSGBox, como mensaje, abreviado la palabra de mensaje, y box como de caja. Búscatelo en la documentación de Visual Studio de C#, y lo que va a hacer es que cuando tú presiones, por ejemplo, el error, te va a aparecer aquí una ventanita emergente que diga el error. Ahí puedes mandarlo. O genera un label y a ese label le mandas el texto, como tú quieras. Digo, creo que sí existe. A ver, déjame ver. Se llama, debería de ser MSG Box. A ver, Box. Es este, Message Box, ¿sale? Esta es la función que tienes que utilizar. Es un mensaje, entonces tú vas a configurar este mensaje y entre paréntesis te va a decir que pongas la advertencia, el mensaje y todo ya para configurar. Cuando se ejecute te va a mandar una ventanita emergente, ¿vale? O como te decía, creamos aquí un label, por ejemplo, agregamos otro label y aquí le pones mensaje o error y cuando tengas un error pues lo mandas, ¿sale? Por ejemplo, tendría una propiedad, digamos, si yo lo ejecuto así, aquí aparece el mensaje, ¿sale? Pero por ejemplo, se llama label 4, por ejemplo, yo puedo poner aquí como global, label 4, ¿sí se llama label? Label 4. Entonces, no, es aquí no lo voy a poner, aquí no se puede. Yo lo pondría aquí adentro, label 4, punto, y hay una propiedad que se llama visible. Le pongo falso, punto y coma. ¿Qué va a pasar? Cuando yo cargue el botón, cuando cargue el formulario, por ejemplo, no se ve ese label, ¿no? Por ejemplo, digamos, ahorita yo agregué el botón de división, entonces digamos, si marca un error, aquí le pongo label, punto text, le puedo mandar, por ejemplo, el error que quieres, error, el mensajito que quieras y visualizo la etiqueta. Le pongo label, punto visible, y ahora le pongo true. Entonces, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, lo ejecuto y digamos que yo dividí por 0 y marco un error, entonces ya se aparece acá. Incluso hasta le puedes cambiar el color, le puedes poner color rojo, etcétera, ¿no? Podrías mandarlo así o busca cómo utilizar el Messenger Box, el mensaje Box, para que mandes la pantallita emergente. Cualquiera de los dos es válido. El punto es que no marque un error y no se cierre la aplicación, ¿vale? Ok, profesor, muchas gracias. De nada. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, dejamos hasta aquí la sesión. Nos vemos la siguiente clase. Y ahorita de una vez subo las tareas para que los que las vayan terminando, pues de una vez ya tengan dónde subir la tarea. ¿Sale? Que tengan buena tarde. Hasta luego, profesor. Buenas Buenas noches. noches, profe.
noches. profe. Hasta luego. Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego, profe. Bye. Buenas noches. Profe, una pregunta. No,